Bien, ya estamos listos para comenzar. Y quiero hablarles entonces de este curso. Comenzamos hoy, no sabemos cuándo vamos a terminar. Espero en el Señor que podamos cumplir los objetivos de este curso. Y a propósito de los objetivos, quiero hacer una lista de ellos rápidamente y algunas metas que también están incluidas y están ciertamente en mi corazón, pero creo que primeramente en el corazón del Señor. Entonces, como objetivo de este curso, lo que quisiera que viéramos es que pudiéramos estar o ver la necesidad de establecer un método de interpretación bíblica. Establecer un método de interpretación bíblica. Yo a partir de la próxima semana ya cuento con imágenes y vamos a trabajar con el PowerPoint, estamos trabajando en eso, pero pues hoy todavía no lo hacemos. También como objetivo es que cuando leamos podamos reconocer estructuras gramaticales, cosas en el texto bíblico y como al reconocerlas poder usarlas en ese propósito o en ese proceso de interpretación. Luego, quisiera que como otro objetivo esté presente, es que nosotros podamos describir la historia de la interpretación bíblica desde el tiempo de Jesús hasta el presente. Yo sé que eso suena todavía un poco abstracto, pero creo que sí podremos lograrlo si comenzamos a actuar y a trabajar con los métodos y con con todo este aprendizaje que mediante el Señor vamos a tener. También otro objetivo es identificar con cuidado el contexto literario del texto y usarlo para poder interpretar. Reconocer el contexto. Yo enseñé en hermenéutica en la primera fase, enseñé qué es el contexto, y en este caso estoy hablando del contexto literario, pero también es importante que podamos identificar el contexto histórico y poderlo usar en este proceso de interpretación bíblica en el cual nosotros debemos crecer para tener un mayor entendimiento de la palabra. Entonces, también podamos, como objetivo, describir la historia de traducciones al castellano y explicar las diferencias entre traducciones modernas. ¿Cuántos saben que hay grandes diferencias? ¿Cierto? A veces cogemos estamos tan acostumbrados, por ejemplo, a la Reina Valera del 60 y tomamos una traducción del lenguaje actual y decimos, uy, no, pues que esto yo aquí no lo entiendo, o algunas veces sí. Bueno, poder y de alguna manera con estas herramientas investigar y escribir entre significado y aplicación del texto. Significado y aplicación, poder diferenciar esas cosas. Y también poder expresar que cada uno de nosotros tiene ciertas ideas preconcebidas y saber cómo evaluarlas humildemente. Algunos de nosotros tienen ciertas ideas preconcebidas, algunos saben unas cosas más y otros menos, y humildemente poderlas eh, evaluar. Amén. Luego tenemos otra clase de metas. Y una de esas metas es que ya son metas intangibles, pero metas que deben estar en nuestro corazón. Y una de las metas con este estudio de exégesis y hermenéutica es que cada uno de ustedes ame al Señor y a su santa palabra aún más después de estar aquí. Y bueno, repito que después de todo este estudio, cada uno de ustedes y yo mismo sepa cómo demostrar una actitud de humildad y amor con otros hermanos cuyas perspectivas e interpretaciones difieran de las nuestras. No, esto es importante. Y también es importante que cada uno de nosotros tenga un camino más limpio, pueda estar más cerca del Señor, buscar más la santidad
por medio de guardar la palabra de una manera mucho más concisa, mucho más clara. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Y quiero decirles que es necesario que tengamos una disposición en nuestro corazón y esto nos ayude a que cada vez nosotros podamos buscar más el estudio y tener claro otro punto, que se aprende de exégesis y hermenéutica principalmente usándolas y practicándolas. Creo que eso es una obviedad, ¿cierto? Aprendemos más entre más la practicamos. Amén. Entonces, bien, hoy realmente comenzamos con este estudio de exégesis y hermenéutica. Y vamos a reunirnos, y nos hemos reunido para aprender algo de ese proceso de interpretación bíblica. Y yo quiero enfatizar cosas todavía introductorias para el estudio, para ayudarnos por el resto del curso. Si yo quiero definir lo que es este curso, yo quiero definirlo en una sola palabra y yo diría que esa palabra es conversación. Conversación. Porque realmente el proceso que usamos para conversar es el mismo proceso básico que usamos para interpretar las escrituras. Muchas reglas que usamos para escuchar a otras personas y escuchar y atender lo que quiere comunicarnos a nosotros un amigo, por ejemplo, es el mismo proceso que usamos en el proceso de interpretar la Biblia. Y realmente al final de cuentas, el proceso o el final, el propósito que tenemos aquí es escuchar de Dios, ¿cierto? Queremos escuchar un mensaje de Dios y por esta razón espero que tengas o mantengas en tu mente en el transcurso de estos cursos, porque pues realmente exégesis y hermenéutica son dos cursos en uno, pero vamos a tener dos etapas y, y quiero que tengas este concepto claro de lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es una conversación a través de la palabra de Dios. Y pues hay un proceso. Y hay muchas reglas en cuanto a cómo entendemos y cómo hablamos y cómo escuchamos y qué aplica en un momento u otro. No solamente en conversaciones, sino también en ese proceso de entendimiento del propósito nuestro, repito, es entender a quien nos habla. ¿Cómo? Como cuando nos habla un amigo o cuando queremos decirle algo a una persona. Debemos ser claros a la hora de explicar y también esperamos poder escuchar y entender bien lo que se nos dice. Entonces, una vez más repito, el proceso quiero definir esto, el proceso de exégesis y de hermenéutica lo defino en una sola palabra. Y esa palabra es, ya lo dije, ¿cuál es? Alguien que me lo diga. Conversación. Conversación. Y tal vez voy a usar también la palabra comunicación, porque son muy parecidos, pero conversación realmente es una forma sencilla para mantener en mente cuando estamos hablando del tema de estos dos términos. Pero quiero decir en más detalle lo que significan hermenéutica y exégesis. Bueno, históricamente la hermenéutica se refiere a la ciencia de interpretación, incluyendo todo el proceso del estudio del texto bíblico y la aplicación del mismo texto. En el pasado se usaba el término hermenéutica solamente y se usaba para nombrar a todo ese proceso, pero en los últimos años, pueden ser décadas o tal vez siglos, se ha dividido el proceso de interpretación en dos partes. La primera parte es la exégesis. Y exégesis, escuchen bien esto, exégesis es la investigación del significado del texto a la audiencia original. ¿Ok? Entonces, el primer paso en interpretación es
entender qué entendieron los oyentes originales y hacer un estudio esmerado sobre el contexto. Por ejemplo, si hay palabras que no hacen sentido, y cómo considerar el contexto histórico o literario y otros factores que vamos a investigar durante este curso. Y todas estas cosas nos pueden ayudar a comprender qué entendieron los oyentes originales. ¿Me explico? ¿Estamos claros hasta ahí? Exégesis nos ayuda a entender cómo y qué entendieron los oyentes originales, o sea, cuando estas palabras se hablaron. ¿Ok? Y bueno, todo ese tipo de investigación que haremos del texto es el primer paso. Y entender, ya lo dije, como lo que ellos entendieron. Cuando tenemos ese concepto ya claro, ¿cierto? Si yo puedo entender básicamente lo que entendieron los oyentes originales, es cuando vamos a la segunda parte, la hermenéutica. Y la hermenéutica es la explicación del significado del texto a nuestras vidas actuales. ¿Entendemos la diferencia? Exégesis es alcanzar el mayor entendimiento posible de lo que se le dijo a los oyentes originales en su tiempo. Y hermenéutica es la aplicación del significado de ese mismo texto, pero ahora a nuestras vidas. ¿Cómo aplico eso yo a mi vida? ¿Ok? Entonces, después de comprender el significado de los oyentes originales, seguro que ustedes quieren comprender qué significa eso para mí, ¿cierto? Nos hacemos esa pregunta. Ok, porque muchas veces decimos, no, palabra es palabra, yo la pongo así. Al final vamos a ver algún ejemplo que nos permitirá no ver que no es literal. No es literal. Hay muchas cosas que no son literales. No podemos aplicarlas literalmente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no es literal y no es aplicable a nuestra vida? Se lo explico. Porque no leemos la Biblia simplemente como leemos, por ejemplo, 100 años de soledad, donde abrimos un libro de un tiempo del pasado y otro pueblo y luego lo aplicamos a nuestra vida. ¿Cierto que no hacemos eso? Nadie dice, ay, como lo hizo así en tal libro, entonces yo voy a vivir de esa manera. No hacemos eso, ¿cierto? Porque no queremos solamente leer la Biblia. Queremos escuchar de Dios y queremos obedecer a Dios y queremos aplicar lo que estamos viendo y leyendo y aprendiendo en nuestras vidas diarias. Y también nos sirve para apoyar a otros a conocer quién es Dios y cómo agradecerle. Entonces no podemos parar después de la exégesis, no podemos parar. Después de que aprendemos qué significó en ese tiempo, tenemos que usar la hermenéutica y lo usamos para interpretar las escrituras y aplicarlas en nuestras vidas actuales. Esto es lo que realmente significan esas dos partes que son cruciales. Hay que investigar primero y entender el significado original y después vemos y necesitamos también usar esta información que hemos recibido, determinado, para luego aplicarla a nuestras vidas actuales. Creo que me estoy repitiendo, pero es necesario que este punto quede muy claro. Y eso es la hermenéutica. La exégesis es el primer paso y la hermenéutica el segundo paso. Bueno, tal vez para ayudarnos a entender mejor los dos términos, quiero darles un poco de trasfondo de sus raíces lingüísticas, porque creo que pueden ayudarnos. El primer término, exégesis, y también hermenéutica, son términos básicamente transliterados del griego, es decir, que simplemente usaban letras que usamos nosotros en español, pero usando palabras griegas. El término exégesis se deriva de dos partes, está compuesto de dos partes, una preposición que es eco o ex y otra parte que es hegeomanía. Y si se ponen juntos, encontramos exegeomanía y exegeomanía
Entonces, esa palabra se traduce exégesis. Por ejemplo, vamos a encontrar por favor, acompáñenme en la Juan 1:18 y vamos a entender un poco más claramente lo que significa la palabra exégesis. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha hecho exégesis. O sea, lo ha dado a conocer, lo ha explicado. ¿Ok? Entonces, la palabra exégesis, de alguna manera, es explicar un texto y entenderlo bien. Por eso debemos ir al texto original y entenderlo, para luego poder explicarlo. Luego les voy a dar algunos ejemplos. Hechos 15:12 dice, también vamos a encontrar un ejemplo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí, que contaban es que hacían una exégesis, una explicación de cuán grandes maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, técnicamente esta palabra significa contar o explicar, y eso resume realmente el concepto que estamos tratando de hacer. Así que dentro de este primer paso que quisiera explicar, el significado original es explicar. ¿O qué más? Yo no sé, es que ya se me olvidó. Explicar. O contar. Ok. Y eso es realmente el concepto. Hay muchos otros versículos, pero no quiero ir a todos ahí. Después los vamos a ir viendo, muchos versículos, entonces no creo que haya prisa por ver mucho más. Para resumir una vez más, con la venida de Jesús a la tierra, Él explicó cómo es el Padre, Él explicó exactamente el carácter de cómo es el carácter del Padre, pero también cómo hacía las cosas el Padre. Entonces, para ayudarnos a entender en nuestros estudios, cuando yo estoy haciendo exégesis, mi propósito es investigar el punto a tal punto que yo puedo explicar el significado claramente de lo que estoy diciendo o de una palabra que estoy diciendo. No vamos a decir cosas solamente por decirlas. La segunda palabra entonces es hermenéutica. Y si lo vamos a traducir es la palabra interpretar o traducir en ciertas ocasiones. Y eso es derivado de la parte del verbo hermoneón. Y también se ve con una palabra compuesta que es diagermoneo. Dia es como una partícula. Entonces hay que agregar esa partícula porque en una significa traducir y en otra significa interpretar. Y hay diferencia entre traducir e interpretar. Interpretar, perdón. Entonces, interpretar y traducir es, digamos, un derivado o relacionado con interpretar o traducir. Es algo que tiene su origen en la mitología griega. Es algo derivado o relacionado con el dios Hermes. No sé si ustedes conocen algo de mitología griega. Y si conoces algo, sabes que había un panteón de dioses y un dios fue designado como el mensajero de los dioses y ese dios es Hermes. Él es el intermediario. Él llevó mensajes de los dioses a los mortales. Entonces, por eso vemos que él recibía un mensaje y lo tenía que traducir o interpretar a los mortales. Entonces, él explicaba lo que querían decirle los dioses a los mortales.
Podemos mirar en Hechos de los Apóstoles 14, versículo 12, por favor, el primero que lo tenga lo lee rápidamente, porque ahí se menciona al dios Hermes. En ese pasaje, aunque tal vez en la traducción que usted tenga va a encontrar a Mercurio, lo cual significa el mismo dios, pero dentro del panteón de los romanos. Mercurio para los romanos, pero Hermes para los griegos. Es el mismo dios Mercurio y también Hermes el mismo. Simplemente uno es la versión romana, la otra vez la versión griega. Entonces, ¿qué dice ahí en ese versículo? Primero que lo tenga, por favor, léalo. Amén. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ah, ok, Mercurio. Y llevaba la palabra, era el transmisor, era el que traducía, el que no solamente que explicaba, sino que llevaba el mensaje. Y él decía que hablaba de parte de Dios. Entonces vemos que es traducir un mensaje de parte de una persona hacia otra. Entonces, cuando nosotros hacemos hermenéutica, estamos queriendo entender de la mejor manera, primeramente la exégesis, entendemos primeramente el mensaje y luego lo aplicamos a nuestra vida y podemos llevar ese mensaje a otros. Por eso es importante la hermenéutica. ¿Se dan cuenta que necesitamos un método? Ese método se llama exégesis y hermenéutica. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de hermenéutica, eso nos da una idea mejor de qué se trata. Hermes está llevando un mensaje de una audiencia original a otra audiencia importante y explicando en una forma entendible a la segunda audiencia, los receptores, podríamos decir en este caso los mortales, y esto es lo que significa la palabra hermenéutica. Y cuando nosotros hablamos de la hermenéutica, estamos hablando de cómo podemos nosotros actualmente entender y aplicar un mensaje de otra persona, y eso es esencialmente el concepto de la hermenéutica actualmente. Un ejemplo de eso en la Biblia es Lucas 24:27. Y vemos que aquí dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Si recuerdan esa historia, Jesús acaba de resucitar entre los muertos y está caminando con dos discípulos y dice después de caminar un cierto tiempo, en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que decían de él. Entonces Jesús estaba interpretando el Antiguo Testamento, explicando la aplicación en este momento que se trata de él. Entonces realmente estaba el verbo declarándole aquí, o sea, Cristo estaba declarando aquí, estaba haciendo una hermenéutica. De todo lo que él decía, se lo estaba explicando a quienes, a esos dos discípulos, camino de Maús. ¿Ustedes recuerdan la historia? ¿Sí la recuerdan? Ok. Seguimos adelante. Ahora, voy a poner un ejemplo un poco más práctico para que entendamos todo esto por un momento. Si para los que manejan dos idiomas, tal vez les es mucho más fácil esto. Ustedes pueden comprender mucho más fácil este ejemplo, porque de alguna manera eso resume el concepto de exégesis y hermenéutica. Entonces, piensen en esto. Si yo escucho algo en español y yo necesito comunicar el mismo mensaje a un grupo de gringos, es un proceso que yo tengo que entender primero. En ese proceso yo tengo que entender primeramente el concepto total en español, ¿cierto? Y después voy a buscar de alguna manera herramientas y puedo aplicar algunos detalles y cambiar algunos detalles para que lo que yo diga ahora en inglés, hoy se me fue esto, menos mal que me di cuenta. Ya. Entonces, lo que yo voy a decir en inglés, ¿cierto? Si yo voy a hablar del español,
al inglés, lo que yo voy a hablar en inglés, primeramente tengo que entenderlo perfectamente en español. Creo que nos queda claro, ¿cierto? Perfectamente en español. ¿Para qué? Para poder traducirlo de tal manera que sea de fácil entendimiento, para mis oyentes a ver, disculpen un momentico que tengo aquí alguna variante. ¿Y ahora qué le pasó a esto? Para mis oyentes en inglés, ¿cierto que sí? ¿Estamos entendiendo el ejemplo? Sí, señor. Sí, lo entendí. A ver, denme un momentín Amén. que voy a hacer algo aquí, porque se me está... No me van a creer esto. Ah, se bloqueó la computadora. Perfecto, ahora no. Listo. Y ahora. Bueno, ustedes me están viendo, ¿cierto que sí? Sí. Yo no los Sí, veo. pastor. Sí, señor. Bueno, ahora ya volvieron. Perfecto, gracias. Entonces, entendemos que todos queremos hacer este proceso lo más claro posible para no perder ningún sentido de lo que quiero decir. No quiero perder ningún sentido. Y entenderán que eso no es una labor fácil porque si estamos hablando de la idiosincrasia nuestra, de pronto nosotros los colombianos tenemos un humor, no de pronto, es seguro que tenemos un humor totalmente diferente a los americanos. Estamos claros en eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para contarles a ellos de pronto un chiste? Debo hacer un gran esfuerzo y tratar de entender el sentido. Y a veces no debo traducir la palabra correcta, sino el sentido para que la otra persona que va a entender, que va a escuchar en inglés, pueda entender realmente el chiste. Creo que está más o menos claro, ¿cierto? Entonces, pero hay una cosa que debemos tener claro. El proceso no es perfecto. No podemos traducir las cosas perfectamente. Entonces, pero básicamente vamos a tomar información de un grupo y dar esta información a otro grupo, y ese proceso es muy parecido al proceso de hacer exégesis y hermenéutica. Hay que entender el mensaje, después hacerlo, formarlo en una forma entendible a los receptores en la segunda audiencia. Entonces nosotros actualmente, cuando estamos hablando del texto bíblico, nosotros somos la audiencia secundaria. ¿Entendemos eso? Nosotros no somos la audiencia primera. Nosotros estamos hablando de que estamos siendo la segunda audiencia. ¿Por qué? Porque no estamos en el lugar, ni se nos dijo en el idioma original nuestro, en el español, las cosas en la Biblia. Como entendemos, la Biblia está escrita en diferentes idiomas al español. Ahora, nosotros somos la audiencia segunda. Entonces, nosotros actualmente, cuando estamos hablando del texto bíblico, nosotros somos esa audiencia secundaria. Estamos mirando algo y estamos llevando esta información y aplicando esta información a nuestras vidas de esa manera. Bueno, yo espero que hasta el momento hayan entendido esta información y que esta información le ayude en el proceso de comprender o resumiendo rápidamente, puedo decir que el punto número 1 y lo más importante que ya les decía desde el principio es que debemos pensar en conversación. Yo quiero que usted a partir de ahora piense, cada vez que piense en exégesis y hermenéutica, cada vez que piense en estudiar la Biblia, piense en esto es una conversación. Y yo participo ahora de las dos maneras. Como receptor primeramente, que ya lo dijimos que somos la segunda audiencia, pero también como aquel que lleva el mensaje. Porque lo que ustedes y yo vamos a aprender en todo este proceso, que algo que me parece maravilloso, es que podremos también, después de aprender a hacer esa exégesis,
podemos hacer esa hermenéutica, llevar el mensaje. Y lo podremos hacer de mejor manera, porque entenderemos o vamos a estar mucho más claros en algunas partes de la Biblia en las que no tenemos una claridad completa. ¿Ok? Entonces, debemos estudiar esmeradamente, mis amados hermanos. ¿Cuántos aquí quieren realmente estudiar esmeradamente para entender mucho más la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos realmente están animados? Yo Amén. quisiera Amén. sentir ese ánimo. Amén. El ánimo que Amén. yo tengo por esta clase está grande, hermanos. De verdad que sí. Entonces, mis amados hermanos, creo que esos dos puntos están claros, que es la exégesis y cuál es la hermenéutica. Hermenéutica. Bueno, obviamente queremos estudiar la Biblia. Y creo que están aquí porque quieren estudiar este curso. Pero algunos, a veces, alguna vez alguien me preguntó, pastor, ¿y si yo leo y obedezco la Biblia, por qué hay tanta necesidad de hablar de un método? ¿Por qué tanto? Una vez una mujer me dijo, enojada, me dijo, en los tiempos míos no había nada de eso de ponerse a estudiar griego ni palabras originales, la Biblia es la Biblia. Pues obviamente estaba en un grado de ignorancia muy fuerte, porque sí, la Biblia es la Biblia, pero la Biblia fue escrita en idiomas que nosotros no manejamos. Y qué maravilloso que nosotros podamos escudriñar de la mejor manera para que la Biblia nos sea a nosotros mucho más clara. ¿Cierto que sí? Bueno, entonces, me decía esa persona, bueno, y les pregunto a ustedes, si podemos leer y obedecer la Biblia, ¿qué necesidad tengo de un método? ¿Por qué necesitamos tomar lecciones y estudios sobre cómo interpretar la Biblia? Algunos dicen, no, eso es algo muy fácil, simplemente ábrala y comienza a leerla y aplicarla. Muchos piensan así, y yo respeto que piensen así. Pero mi pregunta es, ¿la forma en que yo aplico la Biblia es suficiente? ¿Es suficiente la forma en que yo aplico la Biblia? Bueno, pero también hay algo que debería interesarnos. ¿Qué hacemos cuando hay personas que no están de acuerdo con ciertas aplicaciones o con ciertas cosas que nosotros, o sí, aplicaciones de la palabra que nosotros hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo les explicamos? Bueno, obviamente hay elementos eh, eh, en la Biblia que no son muy complicados de entender. Sí, hay partes en las que uno lee y dice, pues esto es fácil, les pongo un ejemplo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Usted no necesita un PhD para interpretar este pasaje, ¿cierto que no? A no ser que quiera hacerse el loco ahí. Tampoco cuando dice que no debemos mentir uno al otro porque somos miembros uno del otro. Bueno, no es muy complicado ese proceso de interpretación, creo que es bastante claro y muy fácil de aplicar. Pero hay otros temas, hay complejidades dentro del proceso del estudio de la palabra que sí requieren cierto estudio, cierta práctica. Y déjenme ilustrarlo de alguna manera. Y voy a compartir con ustedes 3 ejemplos que yo creo que pueden mostrar ese principio de que sí necesitamos un método. Y vamos a mirar primeramente Deuteronomio, capítulo 22, versículos 11 y 12. Y dice la palabra, muy claro. Bueno, voy a dar un segundo para dar aquí un sorbo mientras ustedes buscan en la Biblia. Pastor, discúlpeme, ¿me repite La el cita, versículo? Deuteronomio 22, capítulo 11, versículos 11 y 12. Capítulo 22, versículos 11 y 12. Mira lo que dice. No vestirá ropa de lana y lino juntamente. Versículo 11. Te hará flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Versículo 12. ¿Qué les parece?
Toca cambiar de ropa. Debemos, mi pregunta es, ¿debemos obedecer este mandamiento? ¿O estás aún obedeciendo este mandamiento en este momento? ¿Tienes los flecos ahí en tu ropa? Bueno, ¿y qué decimos nosotros? No, eso está pasado de moda, eso es de otra época, eso es del Antiguo Testamento, no aplica. Pero en ese momento entonces tú estás haciendo, hermano amado, una interpretación, ¿cierto? Obviamente ese mandamiento es claro que no debemos vestirnos de cierta manera o que tenemos que incluir también los flecos en la vestimenta. Entonces, ¿por qué podemos decir, pero yo no voy a cumplir con este mandamiento que está claramente dicho en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la razón para no cumplir ese mandamiento? ¿Cuál es la razón? Aunque pastor, pero los judíos actualmente sí, pues yo creo que pues cogerse Pero estamos hablando de tan nosotros. puntualmente de la Torá, entonces ellos sí lo hacen, pero ya ellos es por su tradición, ¿no? Como pueblo. Ok, buen punto. Ellos sí lo hacen, pero estamos hablando de nosotros. Pero nosotros decimos que queremos obedecer toda la... le pregunto, ¿ustedes quieren obedecer toda la palabra de Dios? Claro, todos queremos, ¿cierto? Ahora, vamos a ir un poquito más allá para que nos demos cuenta de algo. Incluso estaba ayer hablando con unos hermanos y hablaba de este tema. Miren ahí mismo, pero ahora salten al versículo 22. Léalo prontamente, hermana Brigitte. 22 dice, Sí. si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¡Wow! Estamos cumpliendo con este mandamiento. Estamos matando a cualquiera que se encuentre en adulterio. ¿Cierto que no? Bueno, no creo que lo estemos haciendo. ¿Cierto que no? No creo que aplican a nosotros actualmente para quienes somos cristianos. Entonces, ¿por qué no aplica? Esto viene directamente de Dios, es un mandamiento. No hay duda que Él quería que lo hiciera. O que nosotros, perdón, que nosotros también lo repitiéramos. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que algo dentro de nosotros nos dice que eso no es algo actual y que hay otros factores, y ese es el punto. Y vamos a ver durante el transcurso de este curso, por qué muchas cosas de estas no aplican en nuestra vida. ¿Cierto? Mire, yo quiero que leamos, por favor, voy a leerles algo. Versículo 44 y 45 de Marcos 1. Les voy a mostrar un ejemplo ahora ya en el Nuevo Testamento, para que no digan que es en el Antiguo Testamento. Todo no es el Antiguo Testamento. Jesús mismo está diciendo estas palabras y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Y mire lo que dice el verso 25. Pero oído él, aquí, quien fue sanado, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. O sea, lo que Jesús le hizo un favor, una bendición a este hombre y este le hizo un mal. O sea, así lo pudiéramos entender, porque ahora ya no podía entrar abiertamente. Ahora, este mandato viene directamente de parte de la boca de Jesús. Él dice, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Entonces, piensen esto. Si Dios nos ha ayudado, no debemos decir a nadie. Jesús dijo, no digas a nadie. Lo bendijo, le dio una gran sanidad. Imaginen que Dios nos dé una sanidad a nosotros. Entonces debemos llegar a una conclusión. Tengo que tapar la boca porque es lo que Jesús dice. Tengo que cerrarme mi boca porque Jesús, mi Señor,
ha dicho que yo no debo decir nada y debo obedecerlo. Entonces se dan cuenta cómo es importante entender el contexto en cada vez. Por eso la Biblia no la podemos coger a rajatabla y aplicárselo a otro así. Aquí vemos en el contexto que Jesús está hablando con un individuo especial que había sanado y había una razón. Si vemos el versículo 25, pero oído él comenzó a publicarlo mucho y divulgarlo, el hecho de que ya, a tal punto que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Entonces, Jesús tenía una razón en este momento en particular de prohibir la publicación de esta sanación. Era en ese momento. Entonces no podemos sacar el versículo de contexto y decir, yo no voy a dar gracias delante de nadie, yo le agradezco nomás a mi Señor. Por eso no voy a la iglesia. Imagínense eso. Jesús ha dicho que yo no tengo que divulgar lo que Él me ha hecho. Por eso mejor no voy a la iglesia. ¿Usted se imagina que alguien aplique así la palabra? Por eso es importante entender que si nosotros no lo vamos a hacer, porque si Dios nos sana, si Dios nos bendice de una manera, yo no creo que eso debe limitarnos de publicar abiertamente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, por lo que vemos en este caso fue algo individual que no aplica a todo el mundo. Segunda de Timoteo 4:9. Piensen en Pablo. Dice, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Es muy breve ese versículo. Procura venir pronto a verme. ¿Quién no quiere cumplir con ese mandamiento? ¿A quién no le gustaría visitar a Pablo? Y en el versículo 13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Queremos hacer eso. Queremos obedecer el mandamiento directo apostólico. Pero ¿cómo vamos a llevar o traer el capote de Pablo? No es posible obedecer esas cosas. Entonces, creo que es importante que desde ya vayamos teniendo en cuenta que la Biblia no la podemos tomar de forma literal y darle una interpretación sin ni siquiera saber el significado de las propias palabras. Si no hacemos exégesis, ¿cómo es que a veces queremos predicarle a otro? Hacer la hermenéutica. ¿Cómo es que queremos enseñarle la palabra a otro sin ni siquiera saber lo que significa? Entonces, es interesante que en este mismo libro se enfatiza que debemos obedecer a pie de la letra los mandamientos de Dios y también encontramos cosas que parecen que fueran contradictorias, pero no lo es. Ese es el punto, hermanos, de la exégesis y la manera de tratar de desarrollar métodos saludables que pueden tomar en cuenta las dificultades, las complejidades que hay en la escritura. Necesitamos estudiar. Así que vemos que no es muy obvio ni sencillo. Y tenemos que tener en cuenta muchos factores, incluyendo en la Biblia hay, por ejemplo, pactos. ¿Cómo nosotros manejamos eso? ¿Cómo saber si esto es un pacto, si es algo universal o si es algo limitado solamente a una persona, lo que está escrito ahí? Por eso necesitamos saber qué es el contexto literal, el contexto histórico, el contexto gramatical. Todo esto necesitamos. Y cuando nosotros tenemos claro eso, podemos decir, wow, ya hay algo que yo puedo estar haciendo. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya casi terminamos. Bueno, sigamos adelante. La cuestión, entonces, viene otra, les voy a hacer de nuevo una pregunta que ya les hice. Mi método, la forma en que yo leo la palabra, es suficientemente amplio, es lo suficientemente bueno y eficaz para poder entender las complejidades de la escritura, porque hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta en este proceso de interpretación bíblica, debido a la naturaleza de dos cosas que me parecen son muy ciertas. Y
La primera es que, repito la palabra, las escrituras son complejas. ¿Por qué? Porque la Biblia para nosotros es algo complejo. Yo ya enseñé esto en hermenéutica en la primera clase y lo voy a tratar de explicar rápidamente. ¿Por qué es tan compleja la Biblia a veces para nosotros? Porque fue escrita en un lapso de 1600 años por más de 40 diferentes escritores en 3 diferentes idiomas, por hombres de diferente rango social o estrato social. Hubo un recolector de higos, hubo pastor de ovejas, hubo magistrados, hubo médicos, hubo hombres de mucho conocimiento, hubo gente del vulgo, hubo pescadores en diferentes lugares, desde una oficina, desde un barco, en una cárcel, en el campo, en lugares pobres, en lugares de no tanta pobreza. Entonces, es importante que entendamos eso para que también nos demos cuenta que no podemos leer de la misma manera Proverbios como leemos Hechos. Y no vamos a leer Apocalipsis de la misma manera que leemos Juan. Son tipos de literatura diferentes y tiene cada uno ciertas reglas de interpretación y hay que reconocer las diferencias. Y las podemos reconocer basado en las diferencias que existen en las escrituras, basado en la misma naturaleza de las escrituras, o sea, en el mismo origen de la escritura. Por eso nos vemos forzados a desarrollar ciertas reglas que pueden apoyarnos a ser constantes y ser fieles al texto, como es primeramente debido a la naturaleza de las escrituras. Espero que me estén entendiendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque ya casi vamos a cerrar. Estamos comprendiendo, si alguien tiene alguna pregunta, si algo, bueno, aquí todo se está grabando, la pueden volver a ver, pero si hay una pregunta, hagámosla ahora o callemos para siempre. Y segundo, dije que eran 2 aspectos muy importantes a tener en cuenta. El primero fue que la naturaleza de la escritura. Y ahora veamos la naturaleza del lector. Usted y yo, hermano, no venimos al texto bíblico, nos enfrentamos a la Biblia simplemente como si fuéramos una página en blanco. No es así. Cada uno de nosotros viene al texto con nuestros propios perjuicios, nuestras propias ideas preconcebidas. Yo vengo con mi agenda, y yo vengo con mi cultura, y todo esto me afecta toda mi experiencia con la palabra de Dios. También hay una afectación eclesiástica. ¿A qué me refiero? Yo vengo de una iglesia de cierto tipo, como una iglesia bautista, por ejemplo. ¿Usted puede entender la diferencia entre una iglesia bautista y una iglesia católica? ¿Ve la diferencia que hay? La enseñanza es diferente. Cada uno tiene un concepto diferente de iglesia. Y todo eso afecta cómo cada uno de nosotros interpreta las escrituras. Aunque no pareciera. Porque no es lo mismo que usted le hable de Biblia a alguien, a un pentecostal, a que se lo diga a un bautista. Hermano Jorge Luis Duarte tenía algo, disculpe, hasta ahorita vi la mano levantada. Pasó, buenas noches, no te preocupes. Sí, tengo una pregunta. La exégesis, la hermenéutica y el método de estudio bíblico, ¿es el mismo o se aplica el mismo para todas las denominaciones y religiones? O, ejemplo, digamos lo que estás diciendo, un bautista o un pentecostal o un católico, un mormón o un musulmán, algo, tiene un método o una definición diferente de exégesis, hermenéutica y de estudio bíblico. No sé si me hago entender. Yo Debería creo que ser sí.
yo creo que lo todos? entiendo, pero fíjese esto. Exégesis es lo mismo para cada uno. Ahora, cómo cada uno lo interpreta es justamente lo que estoy diciendo. Y el ejemplo, y lo que usted dice me sirve para ampliar el ejemplo. Nosotros, exégesis es tratar de la manera más esmerada y esforzada posible de entender cómo se dijo originalmente cuando salió de la boca, por ejemplo, de Pablo a los efesios o a los corintios, cómo ellos recibieron lo que Pablo dijo. Eso es exégesis, tratar de entender basado en el contexto literal, pero también usando el contexto cultural y el contexto histórico. Así investigamos, por ejemplo, en el contexto histórico sabemos en qué año se dijo más o menos esto. Ok, en ese año, ¿cómo se manejaba el idioma judío, por ejemplo? ¿Cuáles eran las palabras? Entonces, esto es lo que hace un investigador. Pero nosotros podemos usar esas herramientas. Ahora, la hermenéutica es después de que yo he extraído con esas herramientas y tengo un entendimiento de cómo se dijo en ese tiempo, qué más o menos qué palabras se usaron, cómo yo traigo esto a la hermenéutica, que es la aplicación de todo aquello que yo entendí. Entonces, al margen de que uno sea mormón y el otro sea, todos podemos usar exégesis y también podemos usar hermenéutica. ¿Cómo cada uno la aplica? Es el problema. Porque si usted me dice que un mormón va a hacer hermenéutica o exégesis, ¿de dónde saca él a José Smith? Lo saca, ¿de qué lo saca? De la imaginación de ellos y de sus datos. Pero luego viene y trae un mensaje de José Smith que dice que no, que usted tiene que orar a Moría, no sé quién, y todos esos que son sus dioses. Espero que haya quedado medianamente claro, hermano. Cada uno interpreta como quiere, pero nosotros tenemos que ir al texto original y eso es algo que solamente podemos hacer cuando dedicamos tiempo a la interpretación de la palabra. Ahora, otras cosas que son importantes y que debemos entender es lo siguiente, mis amados hermanos. Nuestra cultura, y escuche esto, una cosa que aunque parece extraño, y mi experiencia con mi padre. ¿Cómo yo voy a buscar una relación con un padre si mi padre no funciona como padre? Necesitamos entender que esto también tiene un ingrediente sobrenatural y que debemos estar abiertos a este ingrediente sobrenatural. Entonces, todo ese tipo de cosas y mucho más tiene que ver cómo yo interpreto las escrituras y la naturaleza mía propia. Entonces vemos dos puntos principales: la naturaleza de la escritura, cómo viene, de dónde viene, por quién lo dijo, en qué tiempo se dijo, y luego la naturaleza mía, cómo yo la recibo. Si yo soy negado y digo, no, es que yo no quiero, no, es que a mí mi abuelita me enseñó a orar de esta manera y mientras mi abuelita la tenga yo en mi memoria, yo no cambio. Me han escuchado muchas veces decir eso, ¿cierto? Hay gente que está arraigada en cosas y por eso tiene frenos en su vida para entender la palabra de Dios. Y por eso les decía, nosotros no venimos a la palabra como una página blanca. Venimos cada uno con cantidad de ideas y cosas terribles. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, viene a la palabra como con unos lentes. Y esos lentes tienen, digamos, un color. Pongamos un ejemplo por ahí, rojos. Algunos tienen lentes rojos. Entonces, todo lo ve rojo, ¿cierto? Entonces, es más o menos así. Y creo que este es un punto de partida para que nosotros entendamos la necesidad de tener un método, la necesidad de encontrar herramientas para poder ¿qué? Estudiar, para poder entender. Si hay un cirujano con los puros dedos, no va a poder operar.
Necesita todos sus instrumentos quirúrgicos. Así es. Esto es lo que yo quisiera que nosotros entendamos y que todos recibamos. Necesitamos herramientas. Necesitamos un método para entender mejor la palabra de Dios. Y yo sé que ahora todo esto puede sonar muy pesado y muy fuerte, pero voy a cerrar. Sí, ya cerramos. No quiero, quiero de ahora en adelante ser un poquito más estricto con los horarios. Y vamos a cerrar y yo quiero decirles que en este curso cada 8 días van a tener tarea. ¿Ok? Que vamos a tener dentro de unos meses algo muy, muy bonito. Y cada uno de ustedes va a tener un texto, bueno, el mismo texto, y todos van a trabajar con ese texto y van a poder usar a medida que van aprendiendo. En la próxima clase les voy a dar el texto. A medida que van aprendiendo, van aplicando las herramientas al texto. Y al final van a poder exponer dentro de 2 meses y medio más o menos, van a poder exponer ese texto. También va a haber un examen final de cada curso y son 2. ¿Ok? Entonces, alguien ya por ahí se cogió de la cabeza. Pero va a ser maravilloso que ustedes puedan usar las herramientas que vayan aprendiendo. Y se lo dije al principio, la mejor manera. ¿Se acuerdan que una vez decíamos que la mejor manera de aprender a orar es orando? De igual manera, Amén. de igual forma, la mejor manera de aprender a interpretar bien la Biblia es usando las herramientas de exégesis y hermenéutica. Amén. Entonces, quiero animarles a que sigan estudiando, que sigan trabajando, y así van a poder entender lo suficiente y cada vez tendrán mejores herramientas para obedecer a Dios. Yo pienso, amados hermanos, no vamos a tener todas las respuestas, lo que es lamentable, pero yo creo que podemos tener suficiente para obedecer a Dios y agradar a Dios. Así que con esto en mente, yo quiero animarle a que se mantenga y mantenga las actitudes, y en esto se basa la tarea. Vamos a tener las actitudes que encontraremos, vamos a buscar 15 actitudes, hacer una lista de 15 actitudes del autor demostrados en el Salmo 119. Entonces necesitas empezar escribiendo 15 cosas que te muestran una buena actitud que tiene el autor acerca de la palabra de Dios. Por lo menos en el Salmo 119, versículo 97. ¿Quién lo quiere leer rápidamente que ya vamos terminando? Salmo 119, versículo 17. ¿Quién dijo amén? ¿97, pastor? ¿119, 97? Sí, ¿qué dice? Dice, se me perdió. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. Entonces, ¿cuál es aquí la actitud a tener en cuenta? El amor por la palabra. Ese es el ejemplo. Entonces, en todo el Salmo 119, ahí tienen ustedes cómo leer y buscar 15 actitudes, 15 cosas que te muestran una buena actitud que tiene el autor acerca de la palabra de Dios. Y les di el ejemplo del versículo 97, ¿cierto? Así que aquí vemos el amor por la ley de Dios y por la palabra de Dios. Entonces, es una actitud, es el amor que él tiene para la palabra de Dios. Entonces, esto es, para la próxima clase, necesita haber cumplido con una lista de 15 actitudes y ha sacado, entonces, sacarlas directamente del texto. Y por favor, incluya el versículo y márquelo, y cómo amo yo tu palabra. Ya tienen uno gratis el 97. Entonces, voy a seguir adelante con tu lista, mi amado hermano o hermana. Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase y vamos a vernos la próxima
semana. El Señor les bendiga, el Señor los guarde. Nos vemos y que el Señor les anime. El mismo Espíritu de Dios les anime en Cristo Jesús. Un abrazo para cada uno y que descansen. Muchas Amén, gracias. pastor. Oscar, Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiga. Que el Señor los bendiga, que pasen muy buena noche. Hermana Dios les Carmen, buenas bendiga, noches. pastor. Dios le guarde. Hermana Livia, igualmente. Buenas noches a todos, descansen. Hermano Fernando, Dios le bendiga. Gracias, pastor. El Señor le bendiga, hermana Lorena. ¿Cómo le pareció la clase? No, pues muy interesante, la verdad. Pues la verdad, yo nunca había escuchado de este estudio, pero entonces me parece muy bien ir aprendiendo todo esto. Gloria al Y Señor. pues muy bonito, muy bonito. Bien, Tenemos que esta clase estudiar que, mucho. amén, esta clase queda grabada, no sé si usted entró desde el principio, y si no, pues puede volverla a ver, Ay, pastor, ahí llega en el... no alcancé a entrar a tiempo porque llegué tarde del trabajo, pero ok. entonces Sí, la puede pedí volver. permiso, podía seguir, podía ingresar, pero entonces me dio pena también ya con ustedes, con el pastor, con los No. hermanos. Usted puede ingresar a cualquier hora, por favor. Entendemos que si hay que trabajar y viene uno del trabajo, pues esas son cosas que no podemos evitar. Pero bueno, espero que lo pueda ver completo y se haga una idea clara, porque al principio les explico claramente lo que significa exégesis y también lo que significa hermenéutica. Fui muy repetitivo para que esto quede muy claro. Amén. Muchas Entonces, pues nada, que descanse, el Señor le bendiga y un saludo a las chicas. ¿Vale? amén, muchas gracias, pastor, que esté muy bien. Amén, igualmente. Ah, se pegó esto.